Hola Carlito, qué alegría verte. ¿Cómo va? ¿Qué haces, Alfredito? ¿Cómo estás? De No, ¿sabés 10. que estaba leyendo? Que llegó un mensaje que van a empezar a vacunar a los de 40 a 49 ya. Uy, por Acá. fin me llegó Así la que hora. en cualquier momento me toca a mí. Sí, a vos te toca ahora, pero a mí me va a tocar, qué sé yo, dentro de un mes más o menos, cuando lleguen los de 20 a 25. ¿Quién lo tiró? Qué bárbaro. ¿Cómo va todo? Bien, en ese tema, bien. Misteriosamente le contaba ayer a Silvio, no sé si fue ayer, acá de repente empezó a caminar todo bien. ¿Qué quiere decir eso? Que empezaron a levantar todo tipo de restricciones y ya casi no quedan Sí, restricciones. Quedan te muy vi con poquitas. te vi con Silvito. Che, no te quiero meter en el barro de la política ni cosa por el estilo, pero me interesa mucho cosas que están pasando allá en España, porque yo muchas cosas las miro con envidia, sinceramente las miro con envidia. Capaz que vos no coincidís conmigo, pero de todas maneras eso es lo de menos, porque la idea es ir charlando las cosas y ir descubriendo las cosas lindas y las cosas más o menos, ¿no? Ayer Feynman reporteaba a la presidenta de la región Madrid, ¿no? A Ujú. esta joven de 42 años, Ujú. Isabel Díaz Ayuso. Sí. Sinceramente te digo, Carlos, me impresionó, ¿no? Me gustó. ¿Será que yo perdí un poco el hábito de ver jóvenes que no te agredan? En nuestro país parece que todos tiran piedras, todos se enojan, todos se... Yo la veía con una sonrisa contando algunas cosas que, sinceramente te lo digo, me impactaron, ¿no? Sí, una cosa es lo que se ve afuera, otra cosa es lo que pasó adentro, Alfredo. Sí, Como en todos sí, lados, siempre te muestran lo que te quieren mostrar los medios, ¿no? Yo no te voy a hablar demasiado de ese tema porque te imaginas que no es mi país y me cuesta analizarlo, pero, o no sé si me corresponde en realidad. Es una señora que ganó una elección diciendo solamente libertad o comunismo. Y la verdad es que frente a eso la sociedad estaba enojada, pero estaba enojada no por razones que tienen que ver con la política, sino por estar encerrados. claro, claro. Nada más que eso. Y Madrid lo que hizo fue no encerrar a la gente. Ahora fue el lugar donde más gente se murió y fue el lugar donde más gente se contagió y fue el lugar donde más viejos se murieron, precisamente por la acción de esta señora. Ahora, eso fue el principio de la pandemia, ¿entendés? Sí, Entonces, sí. como el tiempo va pasando y la gente se va olvidando, y es cierto que lo que tenía enfrente tampoco era una gran cosa, y todos los medios a sus favores, y fue una cosa muy particular lo que pasó. Mis- Para que vos te des una idea, acá yo tengo la sensación que Madrid es como la ciudad de Buenos Aires, mm. Sí, sí, yo la veo respecto, tan parecido. claro, respecto Ah, de la Argentina, me ¿entendés? vuelve loco Se va Madrid a para un mí. lado, se va para un lado en Madrid y el resto del país mira para otro lado. Mm. Tiene que ver con la realidad de cada una de las regiones. Acá hay una problemática muy complicada. Ahora, a nivel de política, yo lo que tengo para decirte, para que vos te ubiques, no hay mucha diferencia con la política argentina. No hay ¿Y mucha dónde está la diferencia. diferencia? Porque dijo muchas cosas, compartieron cosas anoche que a mí me llegaron hondo. ¿Será porque estoy a lo mejor un poco cansado de que seamos los argentinos los que hacemos tan mal a veces las cosas, ¿no? Y cuando vos escuchás, yo envidio, qué sé yo, llega un momento que vamos a enviar a Biafra, que no sé, al ritmo que vamos. Bueno, ese es otro tema. Si lo comparamos con nosotros, todo es mejor hoy. Pero ¿y por qué, Carlos? ¿Dónde está la diferencia? No logro entenderlo, sinceramente no logro Bueno, entenderlo. Tenemos en que todo. A ver, acá decime algo que no tengamos los argentinos. el, te voy a decir una barbaridad, pero eh, no está rodeado de riqueza, por ejemplo, y creernos que tenemos todos nosotros también, Mm, y que sale solo, ¿eh? mm. Y nos falta cultura, nos faltan, es muy duro lo que voy a decir, pero nos falta la cultura del trabajo, no a todos, pero a una gran parte. Sí, totalmente. Nos robaron la Lamentablemente, cultura del trabajo, Carlito. lamentablemente por lo que fue pasando a través del tiempo, Mm, no es responsabilidad únicamente de la gente, ¿no? Que es responsabilidad mucho más de la dirigencia, mm. que nos llevó a esto de una sociedad que se dejó llevar. Creo que falta eso. Acá eh, hay mucha intervención del Estado en todo, hay mucho de lo que serían para nosotros planes sociales hoy, Alfredo, pero a la gente no le gusta, ¿entendés? La gente quiere trabajar. Entonces, esa es una de las grandes diferencias.
La otra gran diferencia es que España es un país o un estado rodeado de riquezas, rodeado de países ricos. Entonces, de alguna manera, su ingreso a la Unión Europea, que fue hace unos cuantos años ya, pero lo arrastró a llevar el mismo camino que ellos. Y entonces Alemania marca el paso y todos los demás van atrás. Vos sabés que con España me pasó algo, yo siempre lo tenía como la imagen de la hermanita pobre, como me pasó con Paraguay, que era la hermanita pobre, y ahora resulta que muchos empresarios argentinos huyen a Paraguay a encontrar nuevos horizontes. Te deja todo, te choquea todo, ¿no? España era, y junto con Italia deben seguir siendo, a nivel de los países que nosotros más conocemos de la Unión Europea, los más, junto con Portugal, que ahora ha tenido un proceso de recuperación, son los más rezagados. Pero ya no hay tantas diferencias como antes, porque no te olvides, tienen moneda única, y eso les impone un montón de condiciones que hace que tengan que cumplir, porque si no se quedan afuera de la Unión Europea, y estar en la Unión Europea les da un montón de beneficios, pero también ahora les va a hacer pagar el costo, ¿no? Es decir, así como viste que Estados Unidos dio un montón de ayudas, acá también se dieron un montón de ayudas, y ahora viene quién paga. Y va a pagar toda la gente, porque se está hablando de impuestos, se está hablando de aranceles de cosas que antes no había, se está hablando de un montón de cosas que parecían impensadas y que, bueno, que ahora llega el momento de pagar. Y el tema de, yo te contaba antes, la liberación, fíjate vos lo que te digo, la liberación de golpe, ¿no? Aquí que ha ocurrido, acá se llama el desescalamiento, ¿no? Que respecto del virus, tiene que ver para mí con la elección de Madrid, porque fíjate, esta señora lo único que hizo fue decir que no había que cerrar nada, y con eso ganó la elección. Entonces el partido que está en el gobierno, que es un socialismo muy particular, se dio cuenta que si seguía con la España cerrada, justo ahora en los meses que es donde viene todo el turismo, el problema lo iba a tener a nivel nacional. Y entonces automáticamente el 9 de mayo, es decir, 3 o 4 días después de la elección de Madrid, se vencía el plazo para este estado de alarma que tenían, que es una especie de estado de sitio, y no lo renovaron y lo levantaron y dijeron cada uno haga lo que quiera. Y bueno, entonces ahora compiten a ver quién libera más rápido. Claro, claro, pero ¿acá se animarán a hacer una cosa así? No me parece que sea el momento ahora en pleno invierno, porque es que acá estamos en verano. Acá estamos entrando al invierno, es al revés, claro. Claro, estamos en verano. Claro. Y acá lo que tenemos es un sistema de salud que estaba de repente a punto de detonarse y empezó a arreglarse, empezó a aparecer mucha vacuna. Eso también es importante. Es decir, yo contaba, no sé si me escuchaste, cuando a mí me vacunaron, me llamaron un día y el otro día ya estaba vacunado. Sí, ayer lo comentaste. Ayer o anteayer. Yo ni sabía que existían los registros acá, y estaba. Y me llamaron y me convocaron y nos vacunaron a Susana y a mí muy rápido. Pero ese proceso de vacunación, como te decía, hoy avisan de 40 a 49 y hace el 1 de mayo, que fue que nos vacunaron a nosotros, una semana antes no sabíamos ni siquiera cuándo iban a vacunar los de 60 a 70, para que te des una idea. Y eso, por supuesto, va a cambiar mucho, ¿no? El tema de la vacuna va a cambiar mucho. Ahora nos están pidiendo una pausita y yo quiero, redondeando este tema que vos estás hablando de la vacuna, quiero arrancar con vos antes de meternos de lleno en los precios, porque después tendrá que ver también seguramente con lo que pasa en la Argentina. ¿Cómo viste esto de que el Senado le haya dado toda la fuerza al gobierno para que utilice el dinero que hipotéticamente podría llegar a repartirse entre los países con más problemas económicos, en vez de ir a cubrir la deuda que tenemos los argentinos, que es gigantesca, para que se destine al tema de la vacuna? Pero eso lo hacemos después de la pausa, porque creo que esto puede torcer un poco el rumbo de la economía argentina, sin duda alguna, ¿no? ¿Sí? Dale. Estamos charlando con Carlitos Etxepare, volvemos enseguida. Seguimos entonces, estamos en vivo, estamos en directo, pasaron 12, 13 minutos ya de las 9 de la mañana, estamos charlando con Carlos Etxepare, que se encuentra en España, en el País Vasco, y Carlitos nos está recibiendo, ¿no? Sí, perfecto. Una cosa que me olvidé decirte cuando hablábamos de la elección en Madrid, y que es importante que se sepa, es que en Madrid no tenía que haber elecciones. Es decir, lo que hubo era, esta señora pensó que le iban a echar y adelantó 2 años las elecciones para sacarse de encima al otro partido, que es Ciudadanos, que es un partido que está en proceso de extinción, con el cual ella había llegado al poder. Entonces adelantó 2 años las elecciones,
Es decir, es como si ahora hicieran elecciones para presidente en la Argentina porque el presidente ve que tiene una buena imagen, ¿entendés? Y entonces por eso ganó también, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y respecto a lo que me decías, mira, Alfredo, primero el tema de la deuda es un tema que la Argentina, vos y yo lo conocemos desde... Uf, y que sabemos que no desde lo vamos a pagar nunca. y que cada vez nos endeudamos más y nunca sabemos para qué. Así que en la situación que está el mundo actualmente, el que la Argentina no pague la deuda, yo no creo que no tenga ningún impacto, es decir, nadie le va a decir nada demasiado grave. Ahora, no te olvides que en la Argentina hay elecciones. Sí, pero el gobierno está obligado a ganar las elecciones y no se le complica seriamente el panorama. Sí, pero por eso te digo, vos me decís el Senado aprobó, la oposición sigue jugando el papel de mala en los medios y buena cuando tiene que votar. Vos decís que van a votar a favor del tema de que ese dinero se destine para la vacuna y no se destine para pagar la deuda. No sé qué van a votar, pero lo que te quiero decir es que hay una oposición que supuestamente en la Cámara de Diputados tiene mayoría y hasta ahora nunca la pudo hacer valer. Es cierto que hay una mezcla en esa mayoría, pero a mí lo que me preocupa es el show está en los medios y después en los momentos de decisión van todos para el mismo lado. El show está en los medios y está en la legislatura. Voy a esto porque, a ver, de esto dependerá que toquen o no las retenciones en la Argentina. Este tema es muy sensible. Los productores cada vez que van a poner un manguito acá dicen, che, no, aumentarán las retenciones, ¿no? Y después van a... Y la gente está pensando, ¿vos decís que no? No, yo sigo diciendo lo mismo, que este año no va a haber aumento de los derechos de exportación. El manejo es el tipo de cambio y lo ves todos los días. Sí, lo que pasa es que cada vez el tipo de cambio lo van tocando un poquito menos. Ya son monedas las que están aumentando día por día. Antes te aumentaban de a $1, ahora te aumentan de a 3 centavos. ¿Y cómo llegamos a octubre? Con un dólar recontraplanchado y todos dicen, ¿qué va a pasar en noviembre? No, en noviembre son las elecciones ahora, no te olvides que la oposición... Ah, está bien, bueno, no importa. ¿Qué va a pasar en diciembre? No, pero la oposición aceptó postergarla, por eso te digo. ¿Entendés? Como diciendo, le damos más plazo. ¿Qué sé yo? Es todo muy, muy especial. Yo no creo que haya aumento de los derechos de exportación porque no los puede haber. Primero. No los puede haber si no lo pasa por una ley, pero sí puede modificarlo si la oposición no es tal, ¿no? Si la oposición termina acordando con el gobierno, se pueden tocar, como que no. Ese es otro problema. Ese es otro problema. Ahí estaríamos en un problema mucho más serio del que tenemos hoy. Pero esto va a haber que seguirlo muy de cerca. Porque el dólar pesa muchísimo. El tema del trigo, a ver, te recomiendo que mires este fin de semana un programa que vamos a hacer con Santiago del Solar y Javier Buján para hablar de eso. El trigo está cerrada a la exportación, como estuvo el año pasado prácticamente todo el año. ¿Entendés? Sí. Y el maíz, estamos en 28 millones de toneladas ya vendidas al exterior. Cuando lleguen a 30, a lo mejor 32, va a pasar lo mismo que con el trigo. Va a haber una especie de acuerdo para no seguir exportando más. Ahora, ¿sabés cuál es el tema, Carlito? Vos estás hablando del trigo, vos estás hablando del maíz, y yo te estoy hablando de las vacas. Con las vacas es un problemonazo, pero ya no le cierran los números a nadie, ¿eh? No le cierra al gobierno porque se le disparó la inflación, vos viste lo que son los números de inflación, y por el otro lado no le cierra a los productores, a los frigoríficos, porque te dicen que no pueden seguir, están pagando números que no habíamos visto nunca y todos los días se acelera un poquito más el tema de los números del novillo de exportación. ¿Pero y qué se supone que tiene que pasar? No sé, si no toca el dólar el gobierno, porque dicen que no lo pueden tocar hasta noviembre, como decís vos, sinceramente no tengo ni la más remota idea, porque... Pero si le tocan el dólar lo que va a subir es el maíz, por ejemplo. Sí, y bueno, ¿sabe quién va a engordar? Nadie. Bueno, por eso te digo, entonces, es un perro que se muerde la cola, si querés. Che, Carlito, me dijiste que vas a tener una charla del Solar y ¿con quién más? Y con Javier Buján. Y con Javier. En 2 días... Para hablar del trigo, bueno, está bien. Porque en 24 horas te cambió todo el panorama. La idea, ¿sabés qué es? Precisamente cuando vos hablas de carnes y demás. Y la idea es hablar, sobre todo con Santiago, ¿no? Pero también con Javier, que tiene participación en varias, del tema de las cadenas y las mesas estas que se armaron, que son toda una truchada, la verdad. ¿No? Qué contento van a estar algunos. Que se ponga, ¿cuántas veces lo dije? No es la primera vez que lo digo, Alfredo, se traicionan entre ellos. Bueno. Lo que le pasó a Santiago del Solar al Argentrigo es el claro ejemplo.
Lo que pasó con el acuerdo del Ciara con el fideicomiso aceitero, lo que pasó con la mesa de las carnes y el acuerdo con los ¿Vos exportadores. decís que hay mucha gente mirándose el ombligo? ¿Eso quisiste decir? Lógico. A ver, y los productores que te dicen, no sé si viste algún comentario que se hizo al respecto, que mucha gente le cayó bien, a otra no, pero los productores están sentados en todas las mesas. Si no saben hablar, no se hacen escuchar, si no conocen, y ya es otro problema. Y, es hora de dejar de lado el amateurismo, ¿no? Bueno, mostrarnos los números porque Ayer se cayó el mercado, ¿ves? Otra cosa que hablábamos antes. pero hoy rebotó. Está rebotando, está rebotando. Espere, Guarino, no se apure, Guarino. ¿Estabas mirando los números del nocturno? Está lindo. 22 dólares. 22 sí, dólares. qué bajonazo. Claro, 11 dólares bajó el trigo y el maíz bajó 16 dólares en Chicago, y hoy está recuperando un poquito. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos con Silvio de la participación de los fondos, pero si querés vemos la... Ayer le dijiste a Silvio, si yo tuviera que vender, yo no entiendo por qué no vendía. Ya lo hubiese vendido. Claro, más bien. Sí. Mira, esta es la información oficial totalmente. Según el Ministerio de Agricultura, en trigo ayer se pagaron 21.600 pesos, en maíz 22.100 y en soja 31.500. Fíjate en soja, hay 30 y pico de dólares de diferencia, 30 y pico de dólares, 34 dólares casi, claro. 32.100, 21.600 y 28.26 es lo que se pagó según. Hay 34 dólares a favor de la exportación de poroto, según el Ministerio, no la industria, porque la industria se exporta a un valor más alto, hay como 50 dólares con la industria. Pero esta es la información que publica el Ministerio de Agricultura, no es información mía. Yo te voy a mostrar la mía ahora, que es la que mostramos siempre, que no es tan dura como la del Ministerio, pero también muestra que la diferencia ya se achicó, hay 8 dólares nada más, pero fíjate el maíz, que hay 14 dólares que se está pagando de más respecto del valor de exportación. Eso porque hay mucha necesidad de maíz, se está exportando a Brasil y demás, y está pasando esto. Ahora, mirá el tipo de cambio, está en 93,80 contra el otro que lo tenés en 155. Y eso te produce una distorsión. Vamos a ver el otro, una distorsión más que los derechos de exportación. Vamos a ver el otro gráfico, y ahí vas a ver que se paga por cada uno de los productos y cuánto le queda al productor, y vas a ver que mejoró la soja, que estaba en el 37%, ahora está en el 38% del valor internacional. El trigo se paga el 49% del valor internacional y el maíz se paga el 52% del valor internacional. Ahí si los chicos tienen la placa la van a poner. Y si no, sigo yo contando. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Lo que recibe el productor es la partecita azul del gráfico que está completo. 49%, 52% y 38%. Y fíjate lo que pasa en la soja, que hace rato que lo venimos mostrando. Recibe más la otra parte que el productor, el que veíamos en el gráfico anterior. Y acá lo que vemos es un producto como el maíz, que ahí está, mirá, en el gráfico ese ves que bueno, me van a volver loco. En el gráfico anterior veías la barra azul que está sola, sí. es lo que deja de recibir el productor por la distorsión. Si no me equivoco, son algo así como 338 dólares, que se quedan básicamente en el Estado, contra 223 que le pagan al productor. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y bueno, y vos ves los diarios con los 600 dólares y todo el mundo debe pensar que los productores están llenando de plata. Yo no digo que los productores pierdan este año, Aquel que levantó la cosecha y le fue bien, está ganando plata. Pero de ahí a decir que está cobrando 600 dólares un productor argentino hay una gran diferencia. Ahora sí, vemos la otra, y lo que te decía, tenés por un lado un producto como el maíz, en donde se está pagando más de lo que da el mercado, y un producto como la soja, y ni que hablar del girasol, en donde se está pagando menos, pero se están pagando menos desde hace 5 meses. Es decir, todo eso, si vos sumás el volumen operado en estos 5 meses y lo multiplicás por la diferencia día a día que el productor no recibió, es cierto, la mayor parte fue para el gobierno, pero también una parte fue para los sectores de la industria, sobre todo la industria aceitera, ¿no? Y en la última placa es siempre la placa de la utopía, en donde ves cuánto deberían valer los granos si tuviéramos el tipo de cambio como a 155, que es lo que está el dólar legal, y sin derechos de exportación. 45.000 pesos, ponele para el trigo, 40.000 para el maíz y 86.000 para la soja, ¿no? Y la barra verde que ves ahí, es el precio que debería tener el producto si tuviéramos el tipo de cambio verdadero. Pero bueno, es lo que hay y es lo que va a seguir habiendo. Y lo mejor que puede pasar es que durante este año no lo toquen. Después, el año que viene, va a depender mucho de cómo se componga el Congreso, de qué pase en las próximas semanas con el precio.
Va a depender de muchas cosas, Alfredo, pero yo no veo en serio este año que haya aumento de los derechos de exportación porque lo manejan de otra manera. Carlitos, gracias. Ayer me di una vueltita por la calle Florida, te lo dejo como dato nada más, por la calle Florida hacía, no sé, 2 años que no iba. En cada cuadra había más o menos no más de 30 personas, con la mayoría de los locales cerrados, mayoría de locales cerrados. Había 30 personas, eran las 2 de la tarde cuando estaba caminando por Florida. De las 30 personas que había, 28, ¿sabe qué hacían? Eran arbolitos. Arbolito. Hombres y mujeres, hombres y mujeres. 150 ¿eh? pesos te pagaban, gritaba el tipo. 150, me decía 150. 150 pesos te pagaban el dólar. Seguramente, pero los otros días hicieron un escándalo el Ministerio de Seguridad porque supuestamente confiscó 2.500 toneladas de soja. Se escuchaban las carcajadas es una payasada todo. Y bueno, eso te muestra también lo que te decía antes, la falta de información, la falta de análisis que tienen y se aprovechan de eso porque pasa eso, ¿no? 2.500 toneladas de soja en 40 millones o 130 millones de producción es nada. Gracias, Carlitos. Gracias. Abrazo grande, te agradezco mucho por todos los datos. Carlos Echepare, desde España.